Mi nombre es Gerardo Muñoz, soy profesor por acá en Lehigh University, en Pensilvania, y me complace introducir esta primera sesión en la serie de académicas, diálogos pertinentes del Instituto INSTAR. Le agradezco desde ya la invitación a los programadores y coordinadores de esta iniciativa y de este importante instituto, ¿no? de la cultura y el debate intelectual en Cuba. Y hoy tenemos la primera conversación, que es sobre neoliberalismo. Y para adentrarnos un poco en el tema, tendremos alrededor de una hora, más algunos minutos para preguntas que tengan ustedes. Nos acompañan dos académicos que además son colegas y amigos. Lucía Cobos, desde Madrid. Lucía Cobos es una joven investigadora teórica política y es miembro de la revista La Trivial en España y también cofundadora y miembro del Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social, que les recomiendo a todos seguir. Y desde el otro lado del Atlántico, en el laboratorio en transformación ahora del neoliberalismo mundial, tenemos al amigo Rodrigo Carmi, que es profesor en la Universidad de Chile, ¿verdad? En filosofía y estudios árabes, y es autor de importantes libros, números especiales, etc. Pero su libro más reciente es Intifada, una topología de la imaginación popular, que yo recomiendo mucho. Es uno de los libros más importantes que se han escrito en los últimos años sobre la revuelta como fenómeno de la política que viene. Así que bueno, comenzamos con la discusión. Yo le he pedido a Lucía y a Rodrigo que intervengan en unos 10, 12 minutos sobre cómo pensar el neoliberalismo contemporáneo, y luego trabajaremos algunos ejes del problema y luego tomaremos las preguntas. Así que sin más, te paso la palabra, Lucía. Vale, muchas gracias, Gerardo. Bueno, nada, en primer lugar agradecer a Gerardo y al Instituto la invitación a participar en esta charla que, bueno, creo que es súper relevante que debatamos y sigamos tratando la cuestión del neoliberalismo, y además es algo que nos importa especialmente, bueno, tanto desde el Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social como desde la Trivial, pero que yo creo que, bueno, interpela a todo el mundo que no solo que milita y que está en el mundo académico, sino en general al mundo completo. Bueno, Gerardo nos había pedido hacer una breve definición sobre qué consideramos o qué entendemos por neoliberalismo. Creo que no una definición tan teórica, sino algo más intuitivo, pero yo me voy a detener brevemente aquí porque casi me interesa más que tengamos una charla sobre nuestra realidad práctica o sobre cómo entendemos el neoliberalismo desde las realidades prácticas en las que nos movemos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de que el neoliberalismo es una fábrica de subjetividad, que diría Jorge Alemán? Bueno, quizás me interesa como más llevarlo a esa parte un poco más práctica de nuestra vida cotidiana. Pero por comenzar en algún lugar, diría que sí que es importante delimitar el concepto de neoliberalismo. Aquí cuando Gerardo me dijo esto de hablar de neoliberalismo, sí que empezaba a pensar que conceptualizar o que el concepto de neoliberalismo estaba llegando a un punto de saturación en algunos momentos, ¿no? Quizás sirve como una palabra un poco, como un concepto un poco vago que se suele utilizar en las diferentes discusiones o conversaciones, y al final yo me acuerdo bastante de esto que Rancière le discutía a Foucault con el concepto de la política, ¿no? Y que al final si todo es política, él decía, si todo es política, al final nada es política. Con el neoliberalismo pasa un poco esto, ¿no? Si todo es neoliberalismo, al final nada es neoliberalismo. Entonces sí que creo que es relevante como hacer esta primera conceptualización, hacer este esfuerzo por entender qué es el neoliberalismo. Muy brevemente,
me he apuntado así como dos elementos que quiero destacar, ¿no? El neoliberalismo, diríamos, en primer lugar, es una racionalidad de gobierno que se constituye como el discurso legitimador del capitalismo. El capitalismo entendido como el sistema de acumulación de capital, así en su definición como más clásica. Y de aquí se derivan como dos cuestiones. Por un lado, el neoliberalismo no implica liberalismo, es decir, no quieren decir lo mismo neoliberalismo y liberalismo, aunque sí que tengan elementos en común. Esto me parece importante porque por lo menos en la discusión del día a día son dos elementos que están constantemente entrecruzados y sin embargo no vienen a decir lo mismo. El neoliberalismo no tiene que ver con la conquista de ciertos derechos civiles como el sufragio universal, etcétera. Y sobre todo el neoliberalismo no implica o no tiene como elemento constitutivo tanto la libertad individual como la libertad de mercado, ¿no? O sea, yo diría que quizás lo que está en la esencia del neoliberalismo, si es que hay una esencia, o podemos decir hay un ser constitutivo del neoliberalismo, sería como esta cuestión del libre mercado. Y aquí quería destacar el siguiente elemento que se deriva de esta concepción del neoliberalismo, ¿no? Que es aquello que decía Stuart Hall sobre que el neoliberalismo implica una masiva despolitización de la vida contemporánea, que creo que esto nos va a llevar a discutir un poco más adelante algunas cuestiones, ¿no? ¿Qué quiere decir que el neoliberalismo despolitiza? Hay un cierto, o sea, el discurso, diríamos que el discurso neoliberal defiende o tiene como protagonista el elemento tecnocrático frente al elemento político, ¿no? Hay una especie de defensa de los elementos técnicos como si no fueran parte de un discurso, sino como realidad objetiva de los datos económicos, etcétera, que conllevan a una cierta despolitización. Bueno, yo aquí venía o recordaba, me venían a la mente bueno, varios economistas de la escuela austriaca que los tenemos constantemente en las tertulias televisivas, periódicos, etcétera, aquí en España, ¿no? Como bueno, Juan Ramón Rayo, que es así el más conocido, pero que hay muchos, en donde bueno, pues defienden un tipo de discurso que elimina constantemente o que elimina la parte política de su discurso, como por ejemplo con la renta básica universal, ¿no? Los economistas de la escuela austríaca o Juan Ramón Rayo en este caso te dirían que es que la renta básica universal en España, que ahora mismo está en debate, no es posible porque una serie de factores macroeconómicos o microeconómicos, etcétera, ¿no? Y estos datos te los presentan como datos objetivos por los cuales no sería nunca posible una renta básica universal en España. Obviamente nadie te va a decir, o ninguno de estos economistas te va a decir, no, mira, es que lo que me pasa es que no estoy de acuerdo con que haya una mayoría de la población que viva mejor a costa de que la minoría que vive muy bien viva un poco peor, o sea, como que la redistribución realmente no la consideran justa. Pero nada de estos elementos que están detrás de todos esos datos objetivos son sacados a la luz, sino que se muestran como si fueran una realidad objetiva y como si las personas que fuéramos favorables a una cierta intervención del Estado, realmente lo que nos pasara es que no entendemos de economía y por eso defendemos una renta básica universal, ¿no? Entonces, en este sentido me parecía como importante ese elemento despolitizador. Y finalmente, bueno, lo que a mí me interesa y que me gustaría que entráramos a debatir después de dar estos pequeños esbozos sobre el concepto de neoliberalismo es cómo este proceso que implica el neoliberalismo, que implica muchas cosas más, o sea, yo he mencionado algunas cosas así como un poco breves, ¿qué implica este discurso? Que se va sedimentando, que va generando instituciones, que va generando estructuras y como decía al principio, que es una fábrica de subjetividad, ¿no? O sea, ¿qué sujetos surgen de este discurso y sobre todo qué herramientas tenemos para disputar el sentido común neoliberal que como conclusión preliminar diría que va en favor de una minoría. Y nada, esto simplemente. Gracias, Lucía. Rodrigo, ¿quieres? Sí. Nada, bueno, muchas gracias
por la invitación al instituto y a Gerardo que me invitó directamente. También muy contento de estar acá, sobre todo aquí con Lucía, discutiendo sobre estas temáticas que realmente aparecen como si fueran naturales, pero que en realidad no son temáticas para nada naturales, ¿no? Quería comenzar solamente con dos cuestiones. Uno, lo primero que quería decir es que el pensamiento crítico, por así decirlo, sobre el neoliberalismo, ¿ya?, creo que tiene un momento antes y después de Foucault, ¿ya? El momento antes de Foucault, ¿no?, en relación al pensamiento crítico del neoliberalismo, es un pensamiento mucho más de orden marxista, tradicional, donde lo que está enfatizado es básicamente el problema de la ideología, el neoliberalismo como ideología, ¿no? Después de Foucault, me parece que se inaugura una nueva manera de entender la cuestión del neoliberalismo desde el punto de vista crítico, que es, como bien decía Lucía, ¿cierto?, la puesta en juego de un régimen de verdad, o si ustedes quieren, de una razón gubernamental, ¿no? Creo que ese es un poco el punto de discontinuidad que introduce, por así decirlo, Foucault, y que de alguna manera sigue hoy día, qué sé yo, de alguna manera, ¿no? Desde Toni Negri, Agamben, o el propio Dardot y Laval, ¿cierto?, hasta Wendy Brown, estamos asistiendo a toda una amplificación, por decirlo de alguna manera, de este análisis que hace Foucault ya en 1979, que inscribe la cuestión del neoliberalismo no en base al análisis marxista clásico de la distinción entre ideología y economía, por así decirlo, sino el problema del neoliberalismo como una razón gubernamental. Y esto es muy importante porque esto trae como consecuencia un pasaje que el propio Foucault señala en su clase del 21 de febrero del 79, y que me parece que está estrictamente, digamos, vinculado a la discusión, digamos, que por un lado planteó Gerardo en un pequeño texto, ¿no?, como entrada a esta conversación, y también lo que acaba de decir Lucía, que me parece tremendamente clave, ¿no? Dice Foucault en esta clase, dice, en el neoliberalismo no conciben que lo jurídico esté en una relación de pura y simple expresión o instrumentalidad con respecto a la economía. No es la economía la que determina liceamente un orden jurídico, ¿no?, que es la tesis clásica del marxismo, donde la infraestructura de la economía, ¿cierto?, vendría a determinar, por así decirlo, la producción superestructural de las instituciones, ¿no? Justamente Foucault dice, no es eso lo que está en juego en el neoliberalismo pensado como razón gubernamental, ¿no? No es la economía la que determina un orden jurídico que tenga con ella una relación de servicio y servidumbre a la vez, dice. Y termina, lo jurídico informa lo económico, y este no sería lo que es sin aquel. Y termina diciendo, esto significa, en último término, que el neoliberalismo puede ser pensado como una economía institucional o una razón gubernamental cuyos mecanismos se orientan básicamente a mostrar que la economía es la dimensión institucional por antonomasia, y que la economía como campo de la institución es el lugar donde se producen la subjetividad, ¿sí? Ya no es el Estado, ¿no?, como dispositivo de soberanía, ¿no?, sino que es la economía, ¿no?, la que actúa como campo de subjetivación, ¿ya? No es el Estado en el sentido de que la institución del Estado pudiera ser concebida como opuesta a la economía. Que sea la economía, ¿no?, y lo que llama Foucault acá la economía institucional, ¿ya?, quiere decir no que el Estado está en retroceso, como habitualmente se lo plantea desde la crítica más clásica al neoliberalismo, sino que se recodifica el Estado, ¿no?, bajo el régimen o el paradigma de la economía, ¿no? En otros términos, el Estado deja de funcionar bajo las formas clásicas de la soberanía y comienza a funcionar como una empresa, ¿no? Lo digo, digamos, incluso en términos, para un chileno común y corriente, esto es absolutamente normal. O sea,
Yo mismo trabajo en la Universidad de Chile, que se supone que es la universidad, que efectivamente es la universidad del Estado, en el sentido de que el Estado es propiedad de la universidad, pero la universidad funciona como una empresa privada porque cobra aranceles y establece modalidades de autofinanciamiento sistemáticas en todo su ordenamiento. Es decir, el Estado es dueño de la universidad, pero no financia la universidad y por lo tanto la universidad no es gratuita, como ocurre en otros países vecinos, como el caso de Argentina u otros lugares con la misma universidad pública. Solamente para tener un ejemplo de cómo el Estado, de cómo cuando decimos razón gubernamental de carácter neoliberal, no nos estamos oponiendo al Estado, sino que estamos mostrando que el Estado se recodifica digamos, en base al paradigma de la economía, ¿no? Y creo que aquí hay tres cuestiones que son centrales, que se ponen, que se abren, digamos, en el neoliberalismo como razón gubernamental, ¿no? La primera cuestión, ¿no?, es que hay un énfasis fundamental en lo que planteaba Lucía, es decir, en un cierto tipo de individuo que se subjetiva bajo la forma empresa, ¿no? Empresa e individualidad pasan a ser lo mismo, y el concepto clave para esa articulación es el concepto de libertad, ¿no? Libertad significa, de manera precisa, y esto es clave entenderlo, que para Hayek, por ejemplo, uno de los intelectuales más importantes del neoliberalismo, ¿cierto?, la libertad no es cualquier término, no designa cualquier cosa. La libertad es una libertad de emprendimiento, es una libertad individual, digamos, de emprender, ¿no?, de gestar una determinada innovación, ¿no?, y poner en juego un determinado trabajo valorizable, en el último término, ¿no? Por lo tanto, convertir al individuo en capital, ¿no? Esto me parece clave, porque lo que decía Lucía respecto de la diferencia entre liberalismo y neoliberalismo es que justamente el neoliberalismo radicaliza, podríamos decir, y en ese sentido deja atrás la concepción, por así decirlo, civil, ¿no?, del liberalismo clásico, y concibe esa libertad individual de manera exclusivamente económica, ¿no? O sea, por eso la premisa del neoliberalismo es que con libertad económica podrá eventualmente haber otras libertades, pero la libertad fundamental es siempre la libertad económica, ¿no? Es el primer punto. El segundo punto significa que esto significa que la razón gubernamental de tipo neoliberal, ¿no?, desmantela cualquier tipo de esfera de lo social, cualquier forma de lo social, sobre todo la forma de lo social heredada por el Estado keynesiano, ¿no?, es completamente desmantelada, ¿cierto? En Chile ese desmantelamiento fue a través de una dictadura brutal, pero podría ser un desmantelamiento también en términos democráticos, como ha sido en gran parte de los países europeos, por ejemplo, ¿ya? O sea, el neoliberalismo no tiene, por así decirlo, un régimen preferido, ¿no? No elige la democracia por sobre la dictadura o viceversa. Lo que importa, ¿no?, es, por así decirlo, no solamente la política de privatizaciones, sino la instalación de la racionalidad orientada a la subjetivación, ¿cierto?, de la libertad económica como valor último, ¿no?, y decisivo, digamos, ¿no? Entonces, para eso hay que desmantelar lo social. En otras palabras, la universidad no puede ser, la universidad pública incluso, no puede ser gratuita. La salud tampoco puede ser gratuita, ¿no? Si es necesario establecer políticas para mitigar, por así decirlo, la pobreza, son políticas orientadas a la focalización exclusivamente, es decir, se elige un determinado quintil social, ¿no?, al que se define, y por lo tanto se produce, ¿no?, la idea de pobreza y vulnerabilidad, y frente a ella el Estado ofrece determinadas cuotas muy precisas de apoyo, pero que de ninguna manera vienen a solucionar el problema, sino que más bien, yo diría, lo vienen a agudizar, ¿no? Es decir, vienen, por así decirlo, a agigantar la brecha en vez de a reconstituirla, ¿no? En ese sentido, es muy interesante pensar la idea del neoliberalismo
digamos, la política neoliberal, ya no como una política universalista e inclusiva, ¿ya?, que era la tesis keynesiana, sino más bien una política radicalmente orientada a la fragmentación y exclusión radical de gran parte de la población, ¿no?, que solo puede gozar de un nivel mínimo de respaldo económico a través de las políticas de focalización, y focalización individual, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ahora Chile, en la emergencia del COVID, ¿cierto?, no hay, por ejemplo, un respaldo de parte del Estado al fortalecimiento integral del sistema de salud, sino que más bien un respaldo por parte del Estado focalizado a determinadas familias que pertenecen a determinados quintiles, ¿ya? Esa es la gran diferencia entre una política y otra política, ¿no? Entonces, el segundo elemento sería desmantelamiento de lo social, y el tercer elemento, que creo que también va en la misma línea de mostrar la diferencia entre el liberalismo clásico y el neoliberalismo, ¿ya?, es que es el concepto de democracia que está en juego acá, que si uno lee los textos de Hayek, por ejemplo, que se aplicaron fuertemente en Chile, ¿ya?, sobre todo para la época de la transición, la democracia tiene que ser exclusivamente una democracia de carácter procedimental, es decir, una democracia exenta del problema de la soberanía popular. ¿Y qué se hizo en Chile, por ejemplo, precisamente para instalar un tipo de orden como ese? Bueno, se planteó una constitución política, ¿no?, de matriz neoliberal orientada a la neutralización de la soberanía popular. Es decir, que, digamos, mencionara la noción de poder constituyente, pero que el poder constituyente estuviera completamente neutralizado en función de un conjunto de mecanismos institucionales que impiden el efectivo ejercicio del poder constituyente, ¿sí? Qué sé yo, quórum calificados, leyes orgánicas constitucionales, etcétera, 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 que hay toda una legislatura normativa, ¿cierto?, que no es que sea reflejo de la economía, sino que pone en juego y cataliza la propia economía, ¿no?, como un orden constitucional, un orden normativo. Entonces yo diría que ese sería como el tercer elemento que me parece clave, ¿no? El primer elemento, el énfasis en la individualidad como subjetivas, como forma de subjetivación. El segundo es el desmantelamiento de lo social. Y el tercero, ¿no?, es la neutralización sistemática de las formas de soberanía popular. Y este último elemento está presente en una lectura que hace Hayek, ¿ya?, de la paz perpetua de Kant, precisamente, ¿no? O sea, Hayek es un neokantiano y retoma la idea que tiene Kant de la democracia, que como ustedes muchos sabrán, Kant piensa que la democracia es un tipo de despotismo, ¿sí? Y entonces, para evitar el despotismo de la democracia, lo que dice Hayek es que hay que conseguir la democracia de manera puramente procedimental, ¿no?, exenta del elemento perturbador de la democracia, despótico de la democracia, que es el concepto de soberanía, ¿sí? Soberanía popular, básicamente, ¿no? Entonces, es paradojal esta cuestión, porque efectivamente, en un orden político neoliberal, se pueden celebrar muchas elecciones, pero son elecciones que no deciden mucho, ¿sí? Son elecciones que pueden decidir muchas cosas, muchos cargos públicos, pero lo único que esas elecciones no pueden decidir, ¿no?, es el régimen de verdad en el que estamos operando, por así decirlo, en el que estamos viviendo, digamos, ¿no? Eso me parece que es un poco también a propósito del caso chileno, que, como bien decía Gerardo, es el laboratorio, bueno, lo cual significa que yo también soy parte de las ratas de este laboratorio. Pero las ratas hemos llegado a un límite, ¿no? Y hace más de 10 años hemos comenzado una rebelión sistemática y cada vez más profunda, ¿no?, a este régimen neoliberal que ha funcionado, como digo, sobre todo en el ámbito jurídico, como un dispositivo jurídico, ¿no? Creo que podría dejarlo hasta ahí y entonces quizás después profundizar algunos puntos, ¿no? Sí, bueno, excelente, gracias Rodrigo. Y bueno, lo que yo quisiera agregar es un poco, me parece excelente, ¿no? Como dejaste el balón en la cuestión jurídica, ¿no? Porque sobre eso quisiera señalar algunos puntos breves y luego seguir con la discusión, ¿no?
Obviamente que estoy completamente de acuerdo con lo que ambos de ustedes han señalado, ¿no? Me parece que hay una tensión aquí productiva, en términos de que Lucía habló, por ejemplo, de la sobredeterminación que tiene digamos, el régimen de la economía y de la acumulación sobre la política, ¿no? Por otro lado, Carmen nos mostró, ¿verdad? Que realmente el momento, ¿no? De transformación efectivo, sobre todo en los debates, digamos, intelectuales, europeos, teóricos, ¿no? Fue el momento en el que Foucault, obviamente, ¿no? Se interesó por la biopolítica y, por lo tanto, por el neoliberalismo como manera de explicar, ¿verdad?, la caída de la legitimidad democrática, ¿no? Y en ese sentido, el neoliberalismo es no solamente una fuerza económica, sino también lo que él llamó una gubernamentalidad, es decir, una razón de estructuración del orden y por lo tanto de la creación de comunidad y de funcionalidad al final del día del Estado o de la relación entre Estado y sociedad, ¿no? Que cada vez obviamente expande más sus límites y por lo tanto se convierte en un Estado total, ¿no? Otra de las categorías que pudiéramos utilizar hoy para referirnos a una multiplicidad de sistemas, ¿no? Eso es interesante de por sí ya, ¿no? Es decir, en la Guerra Fría funcionó muy bien la treta, el dualismo entre libertad y paz, ¿verdad? El comunismo apostó por una supuesta paz y el bando de Estados Unidos apostó por la libertad. Hoy quizás esas dos categorías ya no dan, ¿no? Y más bien uno tiene que preguntarse por los modos en que se totaliza, ¿verdad?, la dominación. Puede ser económica o estatal, ¿no? Como en el caso cubano, ¿no? Donde se impone una dominación, digamos, efectiva, ¿no? Entonces a mí me parece que el neoliberalismo tiene esa capacidad, ¿no?, que pudiéramos llamar autopoética o plástica, ¿no?, para imponerse sobre el régimen de la vida, ¿no? Por eso es que se habla de ese concepto muy repetido, ¿no?, que es biopolítica. Ahora bien, digamos, aquí sería un poquito más pesimista, es decir, la cuestión jurídica, ¿no? Aquí es donde me parece que se complica todo, porque yo pienso que si el neoliberalismo fuese solamente un problema acotado a la esfera económica, sería posible tal vez neutralizarlo y incluso volverlo reversible, ¿no? Ahora bien, me parece a mí que si el neoliberalismo es un producto y un efecto de cierto desarrollo de la racionalidad, digamos, occidental, de las formas generales de la política, tal y como lo muestra Foucault, entonces hay que ver sus efectos también en la jurisprudencia, ¿no? Entonces, en la nota que creo que ha puesto el instituto, ¿no? Yo obviamente no la voy a leer, no quiero aburrirlo, ¿no? La leen después cuando puedan o si quieren. Yo señalaba que en casos concretos, ¿no?, que el neoliberalismo es una racionalidad también de la valorización. Es decir, es el momento en el que la razón jurídica abandona su misión, llamémosle en términos técnicos, positivista, es decir, de una defensa del orden concreto y de la institucionalidad, y entra a valorar, ¿verdad?, las relaciones entre objetos y cosas, ¿verdad?, a partir del valor. La cuestión del valor es una cuestión ya de por sí metafísica, es decir, es una cuestión donde hay un proceso de discriminación entre aquellas cosas que valoramos y por lo tanto las que no valoramos, ¿verdad? Entonces necesariamente siempre genera una jerarquización, ¿verdad? Entonces el valor no es necesariamente económico, ¿verdad? Pero lo económico está en el valor. Esa es la cuestión, ¿no? Ahora, para dar un ejemplo muy sencillo, ¿no? En Estados Unidos, el constitucionalismo, ¿verdad?, ha derivado por esta estela. Y uno de los constitucionalistas, de hecho, el constitucionalista más citado del progresismo, ¿no?, digamos, del constitucionalismo liberal, Cass Sunstein, profesor en Harvard, la Escuela de Derecho de Harvard, ¿verdad?, y ex jefe del aparato regulatorio durante la administración de Obama, ha dicho
que la última revolución del liberalismo en el derecho es la revolución de costos y beneficios, ¿no? A mí me parece que esa revolución de costos y beneficios es otra palabra concreta para referirnos a la escalada del valor. Es decir, hoy en día los jueces toman decisiones no en función del derecho vigente, como se pensó, ¿verdad? En toda la modernidad, desde Hobbes hasta Hart, hasta Kelsen, ¿no? Sino más bien se toman en función de lo que el arco discrecional, ¿verdad?, de costos y beneficios regulen en un momento dado, en un momento concreto. Digamos que lo complicado de esto, este es el segundo punto, ¿no? Lo complicado de esto es que en tanto que proceso de racionalización, esto no es un proceso que viene por mano de dictadura, ¿verdad? Sino viene dado como una consecuencia de la coherencia interna jurídica, ¿no? De la coherencia misma de la legalidad. Entonces, parte del éxito, me parece a mí, ¿no?, del neoliberalismo tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que también otro colega nuestro, Sergio Villalobos Ruminot, en el momento de las conversaciones sobre el neoliberalismo chileno en los 90, llamó la operación efectiva del derecho. Es decir, que el neoliberalismo, y lo vemos ahora también con, por ejemplo, el poder que están teniendo las plataformas digitales en el álgido momento americano, ¿no? El neoliberalismo no es solamente una racionalidad económica, sino que es también un efecto de la legalidad y del derecho. Y es aquí donde me parece a mí que si queremos pensar, por ejemplo, aterrizar esta discusión en el caso cubano, pudiéramos pensar también en cómo las discusiones y las batallas se tienen que dar no solamente en el campo del análisis económico o político, estrictamente, sino también en el plano de la jurisprudencia, ¿no? Y llamarle de alguna manera la atención, ¿no?, a déficits de esta jurisprudencia, ¿no? Finalmente, cierro con esto. Para mí, me parece, ¿no?, una de las cuestiones que habría que pensar y que no está elaborado suficientemente en las discusiones actuales en relación entre pensar neoliberalismo y Estado de Derecho o jurisprudencia, es la manera en que este tipo de racionalidad, de costos y beneficios o de valor en el actuar de los jueces, es siempre un proceso anti-institucional. Es decir, no está ahí para defender un progreso, un proceso de irreversibilidad en la conquista de derechos, sino que está ahí para simplemente defender los valores que en ese momento estén jerarquizados arbitrariamente en el arco discrecional. Me parece a mí que si eso lo tomamos en cuenta, entonces podemos entender por qué, y aquí para conectar los diferentes casos, ¿no? Por qué en Estados Unidos hay, por ejemplo, expansión de la libertad, como decía Rodrigo, expansión de la libertad en términos de la palabra, con el caso de Citizens United, que permitió que el financiamiento de las campañas electorales sea básicamente infinito, pero no así derechos sociales básicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos derechos sociales básicos estarían, digamos, en el fondo de la jerarquía de valores, ¿sí? Eso también explicaría por qué en España no hay un proceso constituyente o simplemente de enmiendas constitucionales, ¿no? Que sería, como algunos constitucionalistas dicen, maneras de refrescar un poco la Constitución, ¿verdad? Y el derecho vigente. Y obviamente en Chile, la revuelta, ¿verdad?, de octubre del 2019 fue una manera de deshacer completamente una constitución completamente fosilizada, digamos, ¿no? Cuerpo vicario de la dictadura. Me parece a mí, sin ser especialista en el derecho cubano, ¿no? Algunos amigos nos podrán iluminar más sobre esta cuestión. Podríamos pensarlo dentro de esta constelación también, ¿verdad? Como la renovación de la constituyente de hace 2 años, en realidad totalizó más, ¿verdad?
el Estado en función del modelo económico para su sobrevivencia, pero sin aspirar a ningún tipo de división de poderes efectivos, ¿no? Bueno, lo dejo ahí y tenemos ahora un poco más de tiempo para desplegar algunas de las cuestiones que hemos mencionado y luego podemos tomar algunas preguntas. Entonces, no sé si quieren retomar algo, Lucía o Sí. Rodrigo. Vale. No sé, Lucía, No, dale. como quieras, Rodrigo, dale, dale. Sí, no, yo solamente apuntar 2 o 3 cuestiones de lo que señalaba Gerardo, a modo de, provocativamente a modo de tesis. La primera sería, y esto sería muy lindo decirlo frente a frente a un neoliberal, digamos. La primera tesis sería: el neoliberalismo es un estatismo, ¿no? Es una nueva modalidad de estatismo, ¿no? Esa sería una primera tesis fuerte, digamos, en el sentido de que el Estado, si bien el Estado tiene que estar subsumido a la economía, pero precisamente el Estado está permanentemente interviniendo las condiciones para que la economía, digamos, se despliegue, se catalice, ¿no? Que es un poco, que eso se cristaliza, ¿ya?, en la dialéctica que se establece en los teóricos neoliberales entre razón y libertad, ¿no? Que es una dialéctica kantiana en el fondo, ¿no? La razón sería la dimensión fenoménica, por así decirlo, del mundo, y en cambio la libertad la dimensión numénica, para decirlo kantianamente, ¿no?, donde florece la libertad como un orden espontáneo, pero respecto del cual no puede ser planificado, digamos. Pero la razón tiene que de alguna manera generar condiciones, ¿no? Pero no intervenir en relación a esas condiciones. Entonces, no es que haya un retroceso del lugar del Estado, sino más bien una recomposición o recodificación del lugar del Estado, ¿no?, para que el neoliberalismo pueda funcionar. Es decir, el neoliberalismo no puede funcionar si no hay una intervención permanente en el campo de la jurisprudencia, ¿no?, en el campo jurídico, porque es el campo jurídico precisamente el que genera esas condiciones, y lo podríamos decir kantianamente. Si en Kant el problema es cómo pensar las condiciones de posibilidad de la verdad, ¿no?, en el neoliberalismo es cómo pensar las condiciones de posibilidad de la libertad, ¿no?, que es casi lo mismo, ¿no?, casi lo mismo, ¿ya? Entonces, esa sería una primera tesis fuerte, ¿no? El neoliberalismo es un estatismo, ¿ya?, porque implica precisamente la intervención del Estado de manera permanente y sistemática. La segunda es que el neoliberalismo introduciría, se introduce de manera rizomática, ¿ya? El neoliberalismo funciona de manera rizomática, es decir, no bajo una lógica unidireccional, ¿no?, de las formas descendentes del poder, digamos, que va de arriba para abajo. Podría funcionar así, pero también funciona de manera, ¿no?, a partir de la creación de nudos y árboles, ¿no?, y distintas redes, ¿ya?, que van configurando su propia realidad, ¿no? La realidad neoliberal es una red de redes, finalmente, una red de redes económico-jurídicas. Eso es el neoliberalismo, básicamente, ¿no? Y por eso tiene esa capacidad de conducir y gobernar la vida en orden a la valorización absoluta, como decía Gerardo, en el sentido de que la vida está articulada exclusivamente bajo el régimen del capital. Y por esa razón, la idea neoliberal es que no hay nada de la vida que escape a la valorización del capital. No hay nada de la vida que escape a la valorización del capital. Entonces, en ese sentido, el neoliberalismo no le importa el tipo de régimen que exista. Puede ser un régimen, qué sé yo, autoritario, puede ser un régimen monárquico, ¿ya?, puede ser un régimen republicano, puede ser un régimen democrático, da lo mismo. Y en la fase actual, sobre todo, ¿ya?, del devenir neoliberal, yo diría que eso está mucho más claro, ¿no?, donde el retroceso de Estados Unidos como potencia imperial hasta cierto punto ha mostrado que las lógicas neoliberales
han triunfado por sobre, ¿no?, las lógicas imperiales norteamericanas, ¿no? Eso es muy, muy impresionante, ¿no? O sea, uno podría decir en China hay una cierta racionalidad neoliberal que está funcionando, ¿no? En distintos países de América Latina que tuvieron procesos constituyentes, hay una cierta realidad neoliberal funcionando, ¿no? Sin contar, evidentemente, Chile, que es más o menos el paradigma de la cuestión. Entonces, yo diría que hay una plasticidad, por así decirlo, de la realidad neoliberal que es muy importante plantear, pero singularizar también para mostrar que el régimen la lógica neoliberal puede vivir con regímenes autoritarios o con regímenes democráticos, y que sobre todo en la coyuntura actual no es necesario ya la articulación entre democracia y neoliberalismo, ¿no? Que esta ecuación, democracia y neoliberalismo, fue la ecuación fundamental a principios de los años 90, ¿no? Hoy día esa ecuación está completamente, digamos, disgregada, no es necesaria, digamos, ¿no? Pueden incorporarse técnicas neoliberales sin necesidad, ¿ya?, de la existencia de una cierta democracia, sobre todo considerando el tercer punto que mencionaba también Gerardo, ¿no? La cuestión antiinstitucional del neoliberalismo, ¿no? Yo diría que lo que ocurre con todos los regímenes políticos que son atravesados por la lógica rizomática del neoliberalismo es que pierden legitimidad. Y pierden legitimidad porque esos regímenes mantienen, por así decirlo, la faz clásica, pero proceden de manera completamente nueva, ¿no? Es decir, mantienen la idea de que es una monarquía, pero la cuestión económica y del capital financiero resulta absolutamente decisiva. Mantienen la idea de que es una democracia, pero las instituciones democráticas están cada vez más horadadas y la soberanía popular cada vez más cuestionada, ¿sí? O sea, en ese sentido, ¿no? Me parece interesantísimo cómo el neoliberalismo implica una implosión del concepto de autoridad moderno, ¿ya? Una noción de implosión de la autoridad moderna, ¿no? Y de manera particular una noción, una implosión del concepto de soberanía moderno, ¿no?, del cual los neoliberales no prescinden, sino que restituyen para potenciar una forma de soberanía completamente rizomática y exclusivamente basada en las lógicas del capital, ¿no? Ya no en la lógica política, por así decirlo, del Estado, ¿no?, sino en las lógicas del capital, entendiendo que esa lógica del capital, ¿cierto?, implica tanto al Estado, ¿cierto?, como al mercado, en tanto dos esferas que se articulan entre sí, ¿no?, porque la razón y la libertad se deben mutuamente, por así decirlo, dentro de la teorización neoliberal. Entonces, y por último terminaría con una cuarta tesis, que podría ser una tesis fuerte también, parafraseando al Nietzsche de Más allá del bien y el mal, ¿no?, cuando en la introducción Nietzsche dice que el cristianismo es un platonismo para el pueblo. Bueno, no podría decir que el neoliberalismo es fundamentalmente un protestantismo para el pueblo, digamos, ¿ya? Un protestantismo para el pueblo, ¿ya?, donde las categorías metafísicas del neoliberalismo responden exclusivamente a esa cesura que estableció el mundo protestante y ciertamente la filosofía de Kant, ¿no? Es decir, fe versus obra, ¿cierto?, razón versus libertad, etcétera, etcétera. Son una serie de, digamos, para decirlo de manera más explícita, digamos, el cuerpo y el alma, ¿no?, son categorías correlativas, ¿no?, al Estado y al mercado, ¿no? Los neoliberales ven en el mercado lo que la metafísica clásica identificaba con el alma, ¿no? Y el cuerpo sería precisamente el Estado, que es precisamente la cárcel del alma, ¿cierto?, que tendría, de la cual uno tendría que de alguna manera emanciparse, ¿no? Esa es más o menos la construcción discursiva, me parece, de la carcasa neoliberal, ¿no? Entonces lo pondría así provocativamente, ¿no? El neoliberalismo como un estatismo y como un protestantismo para el pueblo, como un dispositivo plástico, ¿ya?, o rizomático, ¿no?
No eran 4, eran 3, ¿no? Creo yo, lo que dije. Pero ahí está, ¿no? Creo que se podría discutir con eso, ¿no? Sí, me ha gustado mucho lo de el neoliberalismo como estatismo, porque yo además al principio empezaba diciendo como contraponiendo el intervencionismo al neoliberalismo, pero en realidad no. O sea, en realidad la cuestión es intervenir a favor de las personas de la mayoría o intervenir a favor de una minoría, porque decimos a favor del mercado, pero el mercado tampoco es un ente abstracto. O sea, el mercado al final es una élite, son personas que están detrás de ese mercado, ¿no? La verdad que habéis dicho un montón de cosas y por ir cerrando, porque se nos acaba el tiempo, voy a intentar recuperar algunas cuestiones así que me parecían como más sugerentes o que venía yo pensando durante o mientras hablabais. Claro, como decía Gerardo, el neoliberalismo no es única o exclusivamente una cuestión económica, sino que la batalla no será, por lo tanto, la batalla no será ni siquiera en el terreno de lo económico, sino que va más allá de esto, ¿no? Y yo pensaba lo que decía al principio, la batalla se tiene que dar como sobre cierto sentido común que se ha ido y se va sedimentando, y para ello me parecía como especialmente importante pensar cuáles son los sujetos que surgen y qué posibilidades hay desde estos sujetos que surgen del neoliberalismo de ir erosionando algunos discursos, ¿no? Y aquí voy a mencionar dos cosas que he dicho al principio Rodrigo. Por un lado, lo del desmantelamiento de lo social y por otro lado, el de la cuestión de la democracia, que creo que ambos conceptos además van como muy de la mano, ¿no? Por un lado, con respecto a las políticas de focalización, y por mencionarlo porque me parecía como muy llamativo, aquí en España, por ejemplo, con todo esto del COVID-19 ha habido... Bueno, el gobierno que tenemos ahora es un gobierno socialista, es el gobierno socialista con Unidas Podemos, y bueno, había un intento como de desincentivar la sanidad privada, ¿no? Entonces, con respecto al intento de desincentivar la sanidad privada, que en España tenemos una sanidad pública y universal, había muchos economistas de esta escuela austríaca que lo que decían es, no, bueno, pero si hay una sanidad pública y universal, dejad que la gente tenga sus seguros privados y a la vez van pagando su sanidad pública. El problema de esto es que entonces la sanidad pública se convertiría en una política totalmente focalizada y segregadora, ¿no? Si la gente tiene su seguro privado, se va a ir al hospital privado y al final el hospital público va a quedar para una población mínima, lo que esto dentro de unos años implicaría la desaparición realmente de una sanidad pública y universal. Sería una sanidad pública al tipo Estados Unidos o al tipo Chile, imagino. No sé si en Chile es así. Pero nada, esto era un ejemplo. En realidad lo que me interesaba con respecto a los tipos de sujetos que surgen del neoliberalismo, sobre todo a la cuestión y al concepto de democracia, claro, yo venía pensando como, y por traer aquí el tema un poco de lo urbano, yo venía pensando en este desmantelamiento de lo social como supone un desmantelamiento de lo social en un sentido, pero supone la articulación de lo social en otro diferente, ¿no? El neoliberalismo crea sus propios sujetos, o sea, no quiere decir que no haya sociedad, que genera un tipo de sociedad, pero es un tipo de sociedad como diferente. Entonces, en este sentido, el tipo de sujeto o el tipo de relaciones sociales que surgen del neoliberalismo son relaciones, son relaciones precarias, son relaciones inestables que tienen que adaptarse a un mercado que también es cambiante, ¿no? Entonces, claro, la cuestión aquí es qué tipo de democracia puede surgir o qué tipo de sociedades nos podemos encontrar que puedan tener como ese poder constituyente del que estamos hablando, ¿no? En el ámbito urbano nos encontramos con que los problemas de gentrificación traídos desde el neoliberalismo, por ejemplo, no implican sino simplemente que la gente tenga que irse a vivir a otros barrios. No sé si el fenómeno de la gentrificación es conocido globalmente, pero bueno, es un fenómeno por el cual sube el precio del alquiler o de las viviendas y la gente tiene que desplazarse, ¿no? Y mi hipótesis aquí era no es tanto un problema de que la gente no pueda pagar su vivienda, que por supuesto es, sino es un problema del vaciamiento del tejido social y del tejido comunitario que hay en nuestros barrios y que se produce en nuestras ciudades
como producto de estas lógicas, ¿no? Ahora en Madrid, que hemos vivido, como todos sabéis, porque ya Rodrigo y Gerardo me han dicho que este fin de semana ha aparecido Madrid en todas las noticias por la Gran Nevada. Bueno, aquí tenemos una presidenta de la comunidad del Partido Conservador, del Partido Popular, que se llama Isabel Díaz Ayuso y que aparecía esta semana dando las gracias al Corte Inglés, que es la principal multinacional en España, por la ayuda recibida. Cuando las personas que han salido a ayudar y que las personas que realmente han quitado la nieve de las aceras o que han bajado con sacos de sal han sido las asociaciones vecinales y las redes de apoyo mutuo, ¿no? Pero, sin embargo, hay una deslegitimación constantemente por parte del Gobierno del Partido Popular, tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid, de todas estas asociaciones de vecinos y todas estas redes comunitarias. Entonces, claro, yo venía pensando con esta cuestión de la democracia y digo, claro, es que realmente detrás de todo esto hay lo que hay, con lo que hablaba Rodrigo antes, lo que hay es un intento de desmantelamiento de lo social. Uno, porque no hay una creencia en que esto sirva para algo. O sea, detrás de todas estas políticas públicas realmente se tiene la conciencia de que las redes vecinales pues, son poco más que soviets de la izquierda. Y por otro lado, porque el espacio público se da a lo privado. El espacio público no se considera como algo que forme parte de la soberanía popular o que sea, ¿no? o que sea parte de la disputa colectiva, sino que está destinado al mercado. Y nada, entonces, y así como un poco para concluir, yo decía que, o pensaba así como propuesta de qué se puede hacer o de qué alternativas surgen frente a todo lo que estamos comentando, es precisamente la reconstitución de los tejidos comunitarios y de los tejidos vecinales, que son los que disputan y los que introducen las incoherencias al neoliberalismo. Cuando hay de repente una tormenta de nieve o hay un problema climático, no viene el mercado y no viene el Corte Inglés a solucionarte la papeleta, sino que son los propios vecinos y las propias vecinas las que acuden en ayuda de la comunidad, ¿no? Entonces yo creo que por un lado estas redes o estos tejidos ponen de relieve las incoherencias del neoliberalismo y además repolitizan señalando el carácter político que tiene la ciudad, ¿no? Y nada, me parecía como un sujeto interesante a tener en cuenta dentro de estas cuestiones de lo social y del concepto de democracia que estábamos hablando. Bueno, gracias Lucía y Rodrigo. Yo creo que vamos a lanzar una última cuestión. Intentemos ser breve porque ya tenemos varias preguntas y luego con eso podemos ir cerrando. Pero me parece que para recoger algo importante, en ambas cosas que ustedes mencionaron aparece la cuestión espacial, ¿verdad? El protagonismo que tiene hoy la ciudad. Algunos de nosotros nos ha interesado pensar la metrópoli también como un dispositivo, ¿verdad? Donde el neoliberalismo se asenta y está ligado a esta red de redes, ¿no? Que mencionó Rodrigo y que yo asociaría con la cibernética, por ejemplo. No la cibernética con esto de conectarse a Zoom o a Twitter, ¿no? Sino la cibernética como una racionalidad donde todo está conectado con todo, ¿no? Y que el último Heidegger en los 60, por ejemplo, asociaba con la última dispensación de la razón, ¿no? Occidental, y en tanto que unificación de las ciencias, ¿no? Mencionó esa palabra específicamente de la cibernética. Pero bueno, algo breve sobre qué lugar tiene hoy la ciudad y la metrópoli en la factura del neoliberalismo y qué decir sobre todo a partir de las revueltas. Pienso en España con el 15M, Chile, octubre del 2019, también aquí
con las protestas y las revueltas en nombre de George Floyd durante el verano, que fueron también, me parece a mí, revueltas donde obviamente que se hacían en nombre de algo, eran revueltas que se hacían sobre todo contra una cierta configuración de la ciudad y de la metrópoli. Entonces, bueno, no sé si quieran comentar algo sobre esto y luego pasamos a las preguntas. Yo diría muy brevemente que citando a Doreen Massey, las escalas están interrelacionadas, ¿no? Hay un sentido, como decía ella, el sentido global del lugar, o sea, que la ciudad es fundamental porque es el lugar principal en el que habitamos en las sociedades contemporáneas y donde desarrollamos, y también por el neoliberalismo, porque es donde tiene lugar el intercambio y la acumulación de capital, como decíamos antes, y es el lugar principal que habitamos y por lo tanto es el lugar principal en el que se dan las disputas de todo orden. Pero más allá de eso, la ciudad no deja de ser una escala, ¿no? La ciudad al final representa o interacciona con las escalas superiores, como puede ser el Estado, y con escalas inferiores, ¿no? Pero bueno, me parece que la ciudad es fundamental principalmente por eso, porque alberga la mayoría de disputas y los lugares que habitamos. Sí, bueno, no sé, voy a improvisar algo a propósito de lo que plantea el artículo 1 de la Constitución Política de Chile y de lo que planteaba Gerardo sobre la cuestión metropolitana. Me preguntaría ahí si no habría una tensión entre la ciudad y lo metropolitano, ¿no? Una tensión entre la ciudad y lo metropolitano, en el contexto neoliberal, donde justamente la soberanía, ¿no?, que tradicionalmente en el escenario de la filosofía política, etcétera, siempre estuvo, apostada en el Estado, ¿cierto? Esa soberanía es hoy día nada más ni nada menos que la soberanía del capital en su articulación rizomática, es decir, divergente desde el individuo que emprende hasta los grandes capitales, digamos. Entonces, en ese sentido, me preguntaría si lo metropolitano está completo, digamos, lo metropolitano se consuma como capital, ¿no? Y, por lo tanto, subsume completamente a la ciudad tradicional que se investiga de una soberanía estatal, por así decirlo, ¿no? Esa sería mi primera cuestión, porque esto está directamente vinculado al primer artículo de la Constitución del 80. El primer artículo de la Constitución del 80 es, por así decirlo, el artículo ideológico de la Constitución del 80, el artículo hermenéutico, el artículo a partir del cual se lee todo el texto constitucional posterior, que en ninguna parte dice neoliberalismo, en ninguna parte dice matriz subsidiaria del Estado, ¿cierto? Pero todo se entiende así, ¿sí? Y se entiende así porque el artículo 1 de la Constitución Política parte diciendo las personas son libres e iguales en libertades y derechos. Después la familia es el núcleo de la sociedad y finalmente termina diciendo el Estado ampara a los grupos intermedios. Es decir, no comienza aristotélicamente hablando desde el Estado, ¿no?, la sociedad civil y posteriormente la familia, ¿no?, o el individuo, sino que comienza con el individuo, ¿no?, la familia, el Estado, ¿no? Entonces, esa inversión de la jerarquía, ¿no?, me parece que es justamente el síntoma de lo que es el neoliberalismo. El neoliberalismo es una afrenta a la filosofía política clásica, pero al mismo tiempo uno podría decir una consumación de la soberanía de la filosofía política clásica en la forma del capital, ¿no? Es como un doble cuento, digamos. Entonces, ahí tú tienes, por ejemplo, a los, qué sé yo, a la gente a los socialdemócratas que defenderían esta idea del derecho a la ciudad, ¿no?, donde hay que hacer espacios públicos, arquitectónicamente hablando, ¿no?, para promover una cierta participación de la ciudadanía, pero en un contexto de arrasamiento completo del capital. Entonces, parecen ser alternativas, digamos, absolutamente, digamos,
idealista, ¿no?, frente a la materialidad con la que funciona hoy día la ciudad contemporánea, que es una ciudad que, como bien subrayaba Lucía, me parece que es una ciudad radicalmente fragmentaria, ¿no?, pero en donde en cada fragmento de alguna manera lo que se está poniendo en juego es el carácter rizomático de la soberanía del capital, digamos, ¿no? Esa sería un poco la cuestión, ¿no? Se me ocurre un poco esa tensión entre la ciudad como forma clásica centrada en el Estado y lo metropolitano como un momento de superación, por así decirlo, capitalista de ese momento, pero que sin embargo lo incluye y lo consuma, ¿no? Esa sería como un poco mi lectura, ¿no? O sea, perdón, Gerardo, solo para hacer un apunte a lo que estaba diciendo Rodrigo y venías diciendo tú, que también es que se me ha olvidado decirlo antes, pero claro, es que en las ciudades donde surjan luego el sujeto político que disputa en muchos sentidos el orden social, ¿no? O sea, tanto en Estados Unidos con el Black Lives Matter, en Madrid con el 15M, en Chile, ¿no?, con las movilizaciones del año pasado, creo que fueron. O sea, que la ciudad como ese locus que permite o que posibilita el surgimiento de esos sujetos. Sí, excelente. Y me parece también, ¿no?, como muchos colegas y amigos cubanos están escuchando, me parece que lo que tuvo lugar el 27N en La Habana, ¿no?, una cierta levantamiento sobre todo de jóvenes artistas, ¿no?, engancha un poco también y surgió en la capital, ¿no? Pues bien, tenemos varias preguntas y yo creo que no intentemos ser muy extensos porque sería bueno concluir en 15 minutos, ¿no? Pero tenemos una serie de preguntas que voy a leer. La primera la hace Juan Miguel Pozo. Gracias a Pozo, que es un gran artista. Y nos pregunta primero preguntaba a mí al comienzo si neoliberalismo es lo mismo que capitalismo. Y luego, me parece que en conexión con esto, preguntabas que si el neoliberalismo, en cierto sentido, no es también una especie de concepto pesimista del futuro, que hace contraste con los otros discursos de las utopías modernas, ¿no?, como cristianismo, comunismo y fascismo. Bueno, no sé si ustedes quieren decir algo. Yo diría que sí, obviamente. Me parece a mí que el neoliberalismo en realidad es una revolución, ¿no? Esto lo dijo muy claramente, muy tempranamente también, un pensador, amigos de algunos de nosotros por acá, ¿no?, el pensador chileno Willy Thayer, donde habló que justamente que cuando el neoliberalismo da, digamos, el golpe a la división de poderes, lo que sale por la ventana es la revolución, ¿no? Y se establece justamente como una especie de revolución absoluta sobre la vida. Entonces, claro, eso pone en crisis el futuro, ¿no? El futuro de las utopías, el futuro de lo que Jorge Alemán llama la hipótesis emancipatoria, es decir, dónde se puede hacer un corte, ¿no?, a esta interconectividad del valor que veníamos hablando. Y bueno, eso es lo que diría yo. No sé si quieren agregar algo. O sea, yo agregaría que hoy día el capitalismo es neoliberal. Que no hay diferencia entre capitalismo y neoliberalismo, salvaguardando, sin embargo, que en ese contexto las formas de implementación y despliegue del capitalismo neoliberal son diversas en distintas partes del mundo. Que, como decía hace un rato, pueden ser bajo estructuras autoritarias del poder, pueden ser bajo estructuras democráticas del poder, pueden ser bajo estructuras monárquicas del poder, como tú quieras, ¿no? Pero ese capitalismo es, por así decir, o sea, lo que el neoliberalismo hizo como revolución, para seguir con lo que plantea Gerardo, es revolucionar al propio capitalismo, en el fondo. Es el momento de revolución del propio capitalismo, donde el capitalismo industrial de matriz keynesiana que predominó durante el siglo XX, ¿ya?, terminó subsumido al capitalismo financiero. Y para la subsunción, digamos, del capital industrial al financiero, se requirió del neoliberalismo como nueva razón del mundo, como diría Dardot, o como nueva razón gubernamental, o nueva razón régimen de verdad, digamos, como diría Foucault, ¿no?
Y entonces, claro, ¿qué es lo que sucede hoy día? Sucede hoy día que, por ejemplo, hay una transformación radical del léxico, ¿no? En los años 60 el mundo hablaba de desarrollo. Hoy día se habla de crecimiento, ¿ya? En los años 60 se hablaba de tercer mundo, donde estábamos nosotros, quiero decir, bueno, Gerardo seguramente y yo. Y hoy día se habla de manera optimista, países en vías de desarrollo. ¿Sí? O sea, somos emprendedores, entonces estamos en vías de ser tan estupendo como los demás. Y así hay todo un desplazamiento lexical que configura la misma razón gubernamental del neoliberalismo y que desplaza la forma industrial del capitalismo por la nueva forma financiera. Y la diferencia central, me parece, a propósito, precisamente reside en la valorización. La diferencia entre el capital industrial y el financiero reside en la valorización, porque lo que se valora hoy en el capital financiero es la deuda, ¿no? Es la deuda, ¿no? Uno podría decir que el último capitalismo, digamos, propiamente cristiano, que permitía una cierta salvación, fue el capitalismo keynesiano, porque la deuda se controlaba a partir de la intervención del Estado. Pero el neoliberalismo justamente hace al revés, la deuda la convierte en las monedas de cambio, ¿no? Entonces, no es que hay que saldar las deudas, hay que emancipar la deuda. No emanciparse de la deuda, sino que endeudarse infinitamente, digamos, ¿no? No sé cómo serán en los países de ustedes, pero acá en Chile, digamos, también uno puede tener puede comprar una tumba en un cementerio y te ofrecen una tumba en un cementerio privado, ¿cierto? Y uno puede quedar endeudado, ¿cierto? Porque compró la tumba en el cementerio privado y uno se puede morir y bueno, supuestamente los familiares siguen pagando esa tumba en el cementerio privado, digamos, ¿no? Pero bueno, ese es un poco, me parece, el cambio. Entonces, uno podría decir, sí, hay un capitalismo que no sea neoliberal, hubo, pero hoy día no, ¿no? Y me parece que lo que hay que poner en juego ahí es que, digamos, una política antineoliberal necesariamente es hoy inmediatamente una política anticapitalista, ¿no? Y la segunda cuestión, para hacer lo más breve posible, es que yo creo que el neoliberalismo, en tanto revolución, efectivamente, nos privó del futuro. O sea, destruyó el futuro, ¿no? Porque lo realizó, ¿no? Este es el caso de la realización de la utopía, digamos, ¿no? Realizó el futuro en un presente completamente perpetuo, que es lo que en los años 90 se caracterizaba bajo la idea del fin de la historia, digamos, ¿no? Aquí terminó la historia, listo, se acabó, no hay nada más, no, digamos, como diría Fukuyama, hay países cohistóricos, está la idea consumándose en todas partes de la Tierra, digamos, en fin, ¿no? Yo diría eso, como, por eso las revueltas hoy, ¿no? En distintas partes del mundo, por lo menos la que yo más conozco, que es la primavera árabe, ¿cierto? Y la revuelta chilena, ¿ya? No tienen como un horizonte de futuro, porque eso no es lo importante a disputar, como ocurría en las revoluciones clásicas, ¿no? La revolución clásica había que disputar si el futuro era el socialismo o el capitalismo, para decirlo así, ¿no? Hoy día no está en disputa el futuro, lo que está en disputa es el presente, ¿no? Y la cuestión que hace la revuelta, me parece, es justamente suspender el presente y desgarrar el presente de sí mismo para abrir un campo de porvenir en el propio presente, ¿no? Es decir, es abrazar el presente, ¿no? ¿Cómo decirlo? Apropiarse del presente, ¿sí? Un presente que ha sido completamente digamos, privado de nuestras propias manos, digamos, ¿no? Porque ha estado gestionado por las técnicas neoliberales, ¿no? Yo lo diría así, de manera muy brutal, ¿no? Y muy bárbara, digamos. Bueno, yo creo que podemos seguir tomando un par de preguntas más, porque si no se nos acaba el tiempo. Elisenda Serrano, desde Barcelona, dice que, bueno, aquí el nivel popular
a nivel popular hay individuos que ya piensan que la vivienda digna es un privilegio económico y no un derecho ganado. Y claro, pues el neoliberalismo entra rizomáticamente en el pensamiento de las personas, los nuevos sujetos. Es solo un comentario, dice, ¿no? Y unido a esto, también pongo una pregunta de el amigo el artista desde Berlín, Hamlet Labastida, quien le dice a Rodrigo que la plasticidad del neoliberalismo no está solamente ubicada al lado de la lógica democrática, ¿no? Y que también aparece en lugares como poco sospechados, ¿no? Según él dice, por ejemplo, en el modelo boliviano, ¿no? Y menciona a García Linera, y me imagino que se refiere tal vez a la cuestión de la Amazonía, ¿no? La famosa geopolítica Sí. de la Amazonía extractivista de García Linera durante su gobierno. Claro. Y obviamente a China. Exacto. La relación China con el MAS, dice él, ¿no? Es decir, China con el partido del MAS, de socialismo, ¿no? Y claro, y hay una crisis que, bueno, aquí estuvimos debatiendo mucho García Linera durante los años de Evo, pero es un debate muy, muy extenso, ¿no? Pero Sí. no sé si quieren mencionar algo breve sobre esto, muy breve, porque tenemos 2 más preguntas y podemos después Sí. cerrar. Si No, quieres, solamente... Sí, bueno. perdón. No, dale, Lucía, por favor. He No, iba hablado a decir mucho. que si quieres terminar las 2 preguntas y intentamos unirlas. Ah, sí, podemos leer las otras 2 preguntas y pues terminamos, ¿no? Y hacemos una intervención final así. Sí, exacto. A ver, tenemos una pregunta, voy a intentar unirlas. Una pregunta de Tania Bruguera, dice que ¿cómo se daría el neoliberalismo en un sistema socialista también tipo China, ¿no? Y si esto de alguna manera no pone en crisis los discursos ideológicos. Y también, ¿qué lugar ocupa la ideología en el neoliberalismo? Me parece que la cuestión aquí central es China, ¿no? Que es, digamos, uno de los temazos ahora mismo también de discusión en términos de la geopolítica mundial, ¿no? Y finalmente, bueno, a ver, no quiero saltarme a nadie, pero en realidad 2 preguntas más breves, ¿no? La otra pregunta es de Marta, que dice que el aumento de la edad de jubilación en Cuba ven que es algo que ella viene alertando desde hace tiempo, tiene características de empleo neoliberal. Y Lucía hablaba de respuestas sociales, de vecinos, redes comunitarias, ¿no? ¿Cuáles han sido, además de las protestas públicas que han aludido, iniciativas más interesantes para contrarrestar el efecto neoliberal en lo social, sobre todo en grupos que quedan marginados, ¿no? Y finalmente, la última es del colega y profesor Juan Carlos Quintero Herencia, desde Maryland, que nos dice que similar a cómo la revolución cubana destruyó el futuro bajo cierta estatalización total de la vida, la ruina ahora se da bajo la carencia y cierta militarización del espacio para el uso de la voz. Entonces, bueno, ahí tenemos muchos temas, muchas preguntas. No sé qué quieran añadir ustedes. Vale, pues si quieres, yo brevemente diría que la última pregunta, bueno, la pregunta que hacían sobre las redes vecinales, claro, yo mencionaba las redes vecinales no como la solución, sino como un elemento, como un sujeto o como un sujeto que surge y que puede disputar el sentido común del discurso neoliberal, ¿no? No es cuando contaba esta anécdota de que los vecinos y las vecinas salían a la calle a echar sal estos días de nieve en Madrid, había muchas personas desde la izquierda que decían que lo criticaban porque decían que esto era voluntariado y que es el Estado el que tiene que hacerse cargo de las políticas públicas. Y entonces a mí ahí lo que me surgía era, bueno, es que criticar estas redes comunitarias que son luego precisamente las que luchan contra el desmantelamiento de lo social, con la reconstitución del tejido social que tanto nos ha costado
a causa precisamente del neoliberalismo, pues me parecía como bastante contraproducente. Entonces, no es que esto sea la solución, sino que me parece que son actores y sujetos clave en lo que viene, ¿no? Y que hay que prestarles la atención suficiente, porque al final son los sujetos colectivos, ¿no?, los que consiguen fisurar en algún punto o fisuran el orden social. Políticas públicas, me gustaría decir alguna política pública, porque tenemos un gobierno social comunista, como dice la derecha, pero la verdad es que políticas públicas, de momento, bueno, estamos con la renta básica universal. Con respecto a la jubilación, pues ya nos han dicho que tenemos que tener 35 años cotizados, lo cual parece imposible porque el mercado laboral en España está sumamente fragmentado y acumular 35 años cotizados es prácticamente imposible. Entonces, pues bueno, nos toca seguir peleando desde abajo para que desde arriba se hagan esas políticas públicas. Y simplemente por mencionar lo de García Linera brevemente, yo diría que es que no... O sea, que un Estado tampoco escapa a las tensiones geopolíticas. O sea, que no es una cuestión tampoco de que un Estado tenga un gobierno socialista y que todas las políticas que pueda adoptar sean súper coherentes y estén todas, ¿no?, estén todas en línea. Por eso la crítica que se le hacía a García Linera mucho con lo del Amazonas, que va más allá de eso, porque tiene que ver con cómo consigue un Estado sus recursos para poder formar políticas públicas, ¿no? Es que, claro, esto es una cuestión de geopolítica, tampoco es no es que alguien pueda tomar, o que haya estados que tengan tanta autonomía o tantos recursos que puedan hacer lo que quieran. Ya te Sí, digo. no, de manera muy breve, yo creo que, bueno, efectivamente, hoy día estamos en presencia de una suerte de consumación de una realidad que viene dándose, digamos, desde principios del siglo XX, ¿no? Y es que las posibilidades de alternativa en términos de regímenes políticos se han ido progresivamente homogeneizando, ¿no? No reduciendo, pero sí homogeneizando. Y siempre recuerdo el famoso texto de Heidegger, ¿no? Quizá el texto de Heidegger más nazi que tiene Heidegger, digamos, ¿no? Introducción a la metafísica, ¿no? Cuando decía, bueno, Rusia y América son desde el punto de vista metafísico lo mismo. Bueno, no podría decir que esa idea en Heidegger está completamente, digamos, consumada en la facticidad neoliberal contemporánea, donde el mundo, y al menos así lo vería, esa sería mi perspectiva, digamos, el mundo estaría progresivamente deviniendo globo, ¿no? El mundo deviniendo globo. Y eso significa, un globo es una entidad transparente, infinita, sin rugosidad, ¿no? Y en cambio el mundo no es transparente, sino que es opaco, porque siempre hay otros, ¿no? Hay rugosidad, ¿cierto? Y entonces me parece que el neoliberalismo lo que intenta consumar es justamente la idea del mundo como globo, ¿no? La idea del mundo como globo. Y en cambio las revueltas, ¿no?, en distintas partes del mundo, y esto va a seguir así, y se va a intensificar, creo yo, las revueltas lo que están intentando hacer es restituir mundo, ¿no? Restituir el habitar en el mundo, para decirlo en el léxico más heideggeriano, ¿no? Restituir el habitar, un cierto habitar en el mundo, ¿no?, que el globo impide, ¿no? Entonces, yo diría que la cuestión interesante ahí es cómo quebrar la inmanencia del globo, ¿no? Y creo que la revuelta y otros procesos, como decía Lucía, seguramente muchos procesos microfísicos, son muy importantes los procesos microfísicos, ¿no? Son muy importantes porque el neoliberalismo justamente no remite, por así decirlo, simplemente a la transformación de las grandes estructuras, sino que remite a las grandes estructuras en la medida en que transforma radicalmente la dimensión capilar de las relaciones, ¿no? O sea, la dimensión capilar de las relaciones, donde las relaciones más íntimas, es decir, para poner un ejemplo brutal, ¿no? Me voy a acostar en la noche a mi cama, ¿cierto? Y pongo Netflix, y en ese minuto estoy fomentando el capital, digamos,
¿no? En ese mismo minuto. O prendo la llave para lavarme los dientes y en ese minuto hay un proceso de valorización, ¿se entiende? ¿No? O sea, el capital no descansa a pesar de que tú mismo puedas descansar, digamos. ¿No? Y como una nota a pie de página a lo que decía Juan Carlos, a la pregunta que decía Juan Carlos, lo tiro solamente como pregunta, hipótesis, porque desconozco la cuestión de manera más precisa respecto del caso cubano, a pesar de que he ido a Cuba, ¿ya? Uno podría pensar que lo que no pudo hacer Estados Unidos con el bloqueo, lo puede hacer la razón neoliberal, ¿ya? En el caso cubano. Y ahí va a haber que ver qué es lo que va a suceder con ese asunto, ¿no? Porque, como digo, el imperialismo norteamericano no tiene necesariamente la flexibilidad que podría tener la razón gubernamental neoliberal, porque tiene una flexibilidad de que puede adaptarse, por ejemplo, a pensar el Partido Comunista Chino como la gran empresa transnacional, digamos, que fomenta permanentemente el devenir mercancía del mundo, digamos, ¿no? Entonces lo diría un poco como por ahí, digamos, ¿no? Y esto evidentemente sin desmerecer lo interesante que fue todo el proceso, lo que ha sido tan interesante, ¿no? Los procesos constituyentes en América Latina, respecto a lo cual evidentemente Chile está en la prehistoria, ¿no? Así que no tengo ninguna moral como para... Tengo una crítica, evidentemente, pero no podría decir nada más que eso. Bueno, excelente. Yo creo que me gustó mucho la metáfora de Netflix en la cama, ¿no? Me recordó a la gran metáfora también de un amigo mexicano que habla de lo importante hoy sería cómo poder madrugarse al narco, ¿no? Y el capital es ya siempre narco, ¿no? Es decir, es difícil madrugarse al narco que siempre está despierto, ¿no? Que siempre está acechando en la noche. Bueno, muy bien. Entonces, yo creo que podemos dejarlo aquí. Le agradezco a Lucía, a Rodrigo por su tiempo y por bueno, las intervenciones que han hecho, y también yo creo que en nombre de todos le extendemos la invitación, el agradecimiento por la invitación al instituto y a sus organizadores. Y bueno, quedan pendientes de ustedes, ¿no? Para los que han mirado esto, para otras instancias que tendrán otros invitados. Y bueno, nos despedimos. A quienes estén interesados en seguir la escritura y los análisis que hemos hecho acá, les recomiendo que sigan a Lucía Cobos en la revista La Trivial, ¿no? Muy bueno todo lo que sale ahí. Rodrigo Carmi escribe para La Voz de los que Sobran, de Chile. También debemos leer siempre sus columnas. Y yo escribo modestamente en Le Grand Continent, en francés. Así que bueno, gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, Gracias. Lucía, que estén bien. Chao. Igual, gracias. Chao. Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas.